Michelle Bachelet afirmó contundente: la anexión es ilegal, punto. Lamentablemente, esta misma superficialidad legal la repiten periodistas, académicos y hasta portavoces judíos. Desde el punto de vista legal, ¿quién posee mayores derechos al territorio que va desde el mar Mediterráneo al río Jordán? La respuesta es simple: Israel. En la Conferencia de San Remo de abril de 1920, la Sociedad de las Naciones decidió que los británicos administrarían la región ayudando a quienes tenían derechos históricos sobre las tierras, es decir, los judíos. Los ingleses serían los garantes de los derechos de otros, en un fideicomiso. Los árabes suelen afirmar que esto contradice el artículo 22 de la Sociedad de las Naciones. Argumentan que los árabes eran el pueblo mayoritario, entonces se debían respetar su derecho a la autodeterminación. Este argumento posee una falla legal. La autodeterminación de los pueblos es un principio del derecho internacional, pero no es un derecho absoluto. La UNSCOP claramente explicó que el mandato fue creado para los judíos. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó la ONU, los países firman una carta fundacional que en su artículo 80 establece que se deben respetar los derechos de los pueblos según lo fijado por la Sociedad de las Naciones. Es decir, de aquí a aquí, quien tiene derecho primordial son los judíos. Puede que alguien argumente que en la partición de Palestina, en la Declaración 181 de noviembre de 1947, es posterior a todo esto y por ende rige más. La respuesta es negativa. La Asamblea General emite recomendaciones sin fuerza legal y solamente rige si los implicados la aceptan. La 181 fue aceptada por los judíos, pero no por los árabes. Imaginemos que todo esto te lo pasas por alto y decidís, por pura conveniencia política, decir que Israel viola la legalidad porque no se pueden adquirir territorios de otros por la fuerza. Bien, ante todo preguntémonos entonces, ¿qué define si una acción es legal en el derecho internacional público? La primera fuente son las convenciones que cada país se compromete a cumplir. Si un país se adhiere, debe asumir sus responsabilidades. La segunda fuente es el derecho consuetudinario, es decir, la costumbre. Una norma es costumbre y vinculante cuando refleja una práctica generalizada, representativa y casi uniforme de los estados. El contrato firmado por Israel, que suele ser citado con asiduidad para justificar una violación, es la Cuarta Convención de Ginebra. Por esta, los países se comprometen a no anexar ni a modificar terrenos ocupados en una contienda militar. En el artículo 2 de la Convención dice que rige dicho principio para altas partes contratantes, es decir, para estados. El argumento defendido por muchos juristas es que los territorios de Judea y Samaria nunca fueron parte de un estado, ya que, entre otras cosas, nunca existió un estado palestino. Cisjordania fue anexada en 1950 por Jordania, pero solo 2 países reconocieron tal anexión. Nunca hubo una frontera internacional entre los territorios e Israel, por lo que no se cumplen las premisas necesarias. Ahora bien, cuando existen dudas, los estados pueden preguntar la interpretación de la ley al Comité de la Cruz Roja Internacional, quien dijo que Israel no tiene razón, pero hay que tener en cuenta que lo que el comité dice no tiene efecto vinculante ni es definitivo. El otro argumento afirma que ya todos saben que un país no puede anexar terrenos de otro y no importa que éste sea o no sea un estado. Y eso porque así lo indica la costumbre. En los años 90 la comunidad internacional declaró que prohibir la anexión de territorios por la fuerza ya era costumbre. En el artículo 49.6 de la Cuarta Convención de Ginebra prohíbe que una potencia ocupante pueble terrenos del ocupado. Incluso si afirmásemos que efectivamente existe una ocupación israelí, en 7 casos paralelos la comunidad no propuso una retirada de la población, ni tampoco condenó al país emisor, ni tampoco martilló afirmando que se trataba de territorios ocupados. En resumen, si el único caso es el israelí y todos los demás no, entonces no existe una costumbre. Y sin embargo, sí existe una costumbre aceptada, y es la de utis possidetis, que se traduce en quien tiene la posición de facto puede seguir poseyendo de iure. Israel tomó estos territorios en una guerra defensiva, no existía un estado dueño de las mismas, y todo ocurrió dentro de los terrenos del mandato británico. Bien, Israel puede reclamar derecho a ellas por una costumbre reconocida. En diciembre del 2016, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 2334 diciendo que la línea de cese de fuego de 1949, que nunca fue una frontera, pasaba a ser una frontera por decisión política de los miembros, y todo lo que estaba del otro lado de la frontera era ilegal. Según esta resolución, las ciudades judías en Judea y Samaria son ilegales, y una anexión también. Que quede claro, las resoluciones de la ONU no son ley, y sí pueden llegar a inspirar a jueces en una disputa entre estados.
tras 1967, el Estado de Israel estableció que en todos los terrenos en donde vivían civiles palestinos asumía los aspectos humanitarios de la Convención de Ginebra, y en donde no habían poblados los consideraba por lo que eran territorios en disputa con derecho superior judío por lo establecido legalmente en San Remo. Por ende, se permitió la construcción de casas en terrenos vacíos. En los últimos años, sentencias de la Suprema Corte de Justicia de Israel confirman que jueces israelíes aceptan que cuando Israel domina terreno extraterritorial debe asumir la Convención de Ginebra en todo sentido. Por lo tanto, puede venir alguien y decirte que el propio juez israelí está considerando el terreno como dominio beligerante. Eminencias legales como Julius Stone o Eugene Rostow afirmarán que los argumentos legales israelíes son los correctos, ya que la convención y la costumbre no condenarían al Estado hebreo como un ocupante. A la luz de todo lo que te dijimos, no creas que la ilegalidad de una posible anexión israelí es un hecho indiscutible, como dice Michelle Bachelet. Por el contrario, con la ley en la mano, los argumentos pro-palestinos son bastante discutibles.